de predicador, soy de los más malos de allá de Sinaloa, pero bueno, aquí estamos, hermanos, por la misericordia de Dios. Pero sabemos que no es el hombre el que habla, sabemos que es el Espíritu de Dios el que habla, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y cuando el ser humano se dispone, como decía ahorita, ¿verdad?, mi hermano, Dios conoce las intenciones del corazón, y es el Espíritu Santo el que convierte al hombre, el que convierte al joven, el que convierte a la mujer, porque la obra es de Dios, la obra no es de nosotros, los pastores, no, la obra es del Señor, las almas son del Señor, nosotros solamente somos ministradores de los bienes del Señor. Amén. Alabamos el nombre de Jesús. Bien, queremos, hermanos, hablarles, invitarles para que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, Evangelio de Lucas. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Dice, hermanos, en el capítulo 8, verso 1. Amén. Dice Lucas 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a orar una vez más. Poderoso Padre Celestial, bendito Rey de la Gloria, gracias porque nos concedes poder estar en este lugar, Señor, adorándote, glorificándote, ensalzando tu precioso nombre, mi Rey amado. Muchas gracias. Oh Padre, tú has estado escuchando todo, Señor, lo que hemos estado nosotros diciéndote a través de los cánticos. Has estado viendo, Señor, nuestro corazón. Has estado también atento, Señor, a nuestras ofrendas, tanto espirituales como materiales. Y usted se ha estado gozando, Señor. Oh Padre, gracias por esta dicha, este grande privilegio que nos concedes, Señor amado. Pero ha llegado un momento en que usted quiere hablar a nuestras vidas. Oh bendito Rey, queremos pedirte, Señor, que usted tome el control absoluto de mis labios, de mi boca, Señor, y que hable a usted, mi Señor Jesucristo, porque cuando el hombre habla, el hombre lastima, Señor, pero cuando tú hablas, mi Rey, tu pueblo se goza, mi Señor Jesucristo. Permítame, Señor, ser solamente un vaso del cual usted se pueda servir. Permítame ser solamente un canal por el cual pueda fluir el agua viva de su Espíritu Santo. Mi Rey de la Gloria, Padre, te pido por las almas y por cada uno de los presentes, que tu palabra, Señor, sea el alimento que nuestras almas necesitan. Y en tu nombre, Señor, reprendemos, atamos y echamos fuera todo espíritu de perturbación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Bien, yo quiero, hermanos, hablar de un tema que yo le he puesto o le he titulado, gloria al Señor, ¿ante qué situaciones se enfrenta el pastor hoy en día? ¿Ante qué situaciones se enfrenta el pastor hoy en día? Amén. Amén. Y quiero hablar en el sentido, hermanos, de 4 ámbitos en los cuales el pastor se desenvuelve, gloria al Señor. La palabra ámbito significa contorno,
significa espacio, significa lugar, área o campo, o como usted le quiera llamar, gloria al Señor. Hoy estamos en un lugar, en una casa que se ha edificado, ¿verdad?, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado por sus santos. Amén. Así de que en el lugar donde nosotros nos encontremos, a donde vayamos, hermanos, el nombre de Jesucristo debe de ser glorificado por sus santos. Amén. Así de que yo quiero predicar, hermanos, de 4 ámbitos en los cuales el pastor se desenvuelve. Y número 1, hermanos, es el ámbito financiero. Si gusta anotarlos. Número 2, en el ámbito laboral. Número 3, en el ámbito espiritual. Y número 4, en el ámbito moral. Queremos predicar de estos 4 ámbitos en los cuales los pastores trabajamos, gloria al Señor Jesucristo, para que, estoy seguro que ustedes conocen mucho de esto, gloria al Señor. Solamente quiero yo recordarles un poco en el ámbito, ¿verdad?, en que el pastor de ustedes trabaja, gloria al Señor Jesucristo, para que conozcan un poco en las áreas en que nosotros los hombres del Señor nos movemos. Amén. Así es de que todos, hermanos, a nivel mundial atravesamos por una pandemia. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros nos vimos muy afectados ahí en México porque se cerraron las iglesias. Allá se cerraron las iglesias. Hermanos, le dije yo a mi esposa y le dije a los hermanos, el Señor nos va a probar a todos con esto. Va a probar a los pastores, va a probar a los ministros, va a probar a los diáconos y va a probar a la iglesia. A todos nos probó el Señor, a todos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes, el Señor tiene propósitos y el Señor quiere ver quién es auténtico, quién es original. Dios no quiere copias, Dios no quiere imitaciones, Dios quiere verdaderos adoradores, gloria al Señor. Y a nosotros, hermanos, nos tocó una etapa muy dura, muy difícil, gloria al Señor, porque los pastores, a lo menos yo vivo de la obra de Dios. Yo no trabajo en lo material, yo vivo por pura fe. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y hermano, quiero decirles que en lo que concierne a lo espiritual, la iglesia allá en México bajó mucho su nivel. Y estaba viendo en unas congregaciones aquí que también la iglesia bajó mucho su nivel. Pero yo veo aquí diferente con ustedes. Yo veo una iglesia llena aquí con ustedes, gloria al Señor. A lo que quiere decir que el nivel espiritual de ustedes no menguó, no bajó, sino subió. Y yo los felicito por eso. Alabamos el nombre de Jesús. Aleluya, su nombre la gloria. Hermanos, con la pandemia, muchos hermanos, entre comillas, dejaron de orar. Muchos dejaron de ayunar. Muchos dejaron de leer la Biblia. Muchos dejaron de congregarse por la pandemia. Y muchos se retiraron aún de las iglesias. Por eso les digo que la pandemia, a través de la pandemia, el Señor nos probó a todos. Yo le dije a mi esposa, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Yo y tú vivimos de la obra del Señor. Si no hay cultos, pues no hay ofrenda y no hay entradas económicas.
Alabamos el nombre del Señor. Pero les digo una cosa, hermanos, que Dios nunca nos dejó a nosotros, nunca nos desamparó del Señor Jesucristo. Y a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero hermano Marcos, Dios le pague, hermano, por sus ayudas económicas que mandó, ¿verdad?, hacia mi persona. No solamente una ocasión, hermanos, en varias ocasiones nuestro hermano Marcos, con una vez que nos conocimos, estuvo nuestro hermano colaborando, ¿verdad? Y le decía a mi esposa, mira, digo, si los hermanos no traen, Dios va a tocar corazones en otras partes, le digo, y mira, Dios, hermano, nos estuvo bendiciendo a través de su pastor de ustedes, y gracias, hermano, ¿verdad? Que Dios le pague, Dios le multiplique, ¿verdad? Porque yo sé que es Dios, hermanos, el que hace las cosas, es Dios el que toca los corazones de nosotros, gloria al Señor. Esa cajita que hoy es para eso, para mandar a jugar. Toda la iglesia. Pues hay que volver a hacer otra ofrenda. A su nombre la gloria, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el primer ámbito, hermanos, que vamos a ver es el ejemplo, hermanos, que estamos viendo a través de la palabra del Señor en el ámbito financiero, precisamente. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús y sus discípulos andaban predicando por las ciudades y por las aldeas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y por gratitud al Señor y por sanidades recibidas o por motivo de liberación demoníaca, estas mujeres, dice, hermanos, que le daban de sus bienes a Jesús y a sus discípulos. Alabamos el nombre del Señor. Porque, hermanos, estaban estas mujeres agradecidas con el Señor, porque habían sido liberadas. ¿Cuántos de nosotros no estamos contentos con el Señor porque nos ha liberado? Nos ha hecho libres. Éramos esclavos y ahora somos libres. Bendito el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Entonces, hermanos, estas mujeres nos muestran un ejemplo que ellas contribuían con sus bienes para el sostenimiento de Jesús y de sus discípulos en las giras del evangelismo y de la predicación del Señor y de sus discípulos. Estamos viendo, hermanos, este ejemplo, ¿verdad?, de este agradecimiento de estas mujeres, gloria al Señor, hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermanos, en primera carta de los Corintios vamos a ver un ejemplo muy bonito que nos muestra la palabra de Dios. Ahí enseguida del libro de los Hechos tenemos a Romanos y luego sigue Corintios, capítulo 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el verso 14. Amén. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué anunció el Señor? ¿Qué ordenó? Que vivan del Evangelio. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, estamos viendo en el ámbito financiero, el trabajo del pastor. Así ordenó el Señor, dice su palabra. No ordenó el hermano fulano o el pastor fulano. No fue algo que a alguien se le ocurrió. No, dice la palabra del Señor. Así también ordenó el Señor. O sea, es una ordenanza. No es si quiero. Es una ordenanza, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No es fácil vivir por fe. No es fácil vivir por fe porque yo ya lo experimenté. Pero digo una cosa, Dios es fiel. Si usted es infiel, Dios es fiel. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, el pastor que trabaja predicando el Evangelio, dice el Señor, que viva del Evangelio. Amén. Entonces,
hermanos, las ovejas que contribuyen con sus aportaciones económicas y ayudan a la obra de Dios. Qué bonito es, hermanos, cuando las ovejas se disponen, gloria al Señor, y contribuyen para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea llevada a otras almas que también están sin Cristo, sin fe y sin esperanza, así como estábamos nosotros antes. Así es. Alguien dijo por allá en la postura que el Evangelio cuesta pesos y pesares, si es cierto. A su nombre. Entonces, aquí estamos viendo nosotros el ejemplo en el ámbito financiero, que es importante contribuir conforme el Señor nos haya dado a nosotros. Amén. Amén. Ahí mismo en 1 de los Corintios, pero en el capítulo 15, en el verso 58, aleluya, dice la palabra de Dios, 1 de los Corintios, capítulo 15, verso 58. Amén. Amén. Sí, amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si muchos de nosotros, hermanos, o muchos de los hermanos no valoramos el trabajo en la obra del Señor, no importa, déjeme decirle que hay alguien que sí lo valora y se llama Jesucristo. Y lo hacemos para Él, y lo hacemos con gozo. Bendito el nombre del Señor, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Bendito el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, ya no estamos viendo en el ámbito financiero al pastor. Aquí estamos viendo el ámbito laboral. El ámbito laboral, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, aquí podemos ver ante qué situación muchas de las veces nos enfrentamos los pastores que trabajamos en lo laboral. Y hermano, cuando trabajamos en lo laboral, se descuida la obra en ocasiones. Sí. A mí ya me tocó trabajar en lo laboral y trabajar en la iglesia. Y no pude, hermanos. No pude combinar, no sé por qué, pero no pude. El pastor, hermanos, necesita tiempo para hacer programas de evangelismo, para hacer programas para campañas. El pastor necesita tiempo para hacer temas de predicación para los cultos en la iglesia. El pastor necesita, hermanos, prepararse para momentos de fallecimiento de algún hermano. El pastor necesita prepararse para hacer presentación de niños, presentación de matrimonios. El pastor necesita ese tiempo, ese espacio, muchas de las veces para dar un consejo matrimonial. Matrimonios en conflicto, que se quieren separar. El pastor necesita, hermanos, atender muchas llamadas de hermanos. ¿Sí? El pastor necesita, hermanos, hacer favores a hermanos. Hermano, hágame este favor, tráigame aquello, lléveme esto. Alabamos el nombre del Señor. Y etcétera, etcétera, hermanos. El pastor necesita, hermanos, como dice aquí la palabra, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor Jesucristo. Así es de que el pastor, hermanos, necesita estar firme en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Necesita, hermano, su pastor. Yo como pastor necesito dar buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino en mi trabajo, en lo laboral, con mi familia. A veces somos mejores cristianos en casa, pero en nuestra área de trabajo no. O a veces somos buenos cristianos aquí en la iglesia, pero no doy buen testimonio en mi hogar. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, el pastor necesita, ¿verdad?, en el ámbito laboral, tiempo y espacio, gloria al Señor Jesucristo, para estar, hermanos, constante, ¿verdad?, en todo lo que corresponde a los cultos que se programan, fraternidades locales, fraternidades sectorales, reuniones. Hermano, el tiempo es corto para el trabajo en el ámbito laboral de su pastor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aparte de que nosotros como pastores necesitamos tener un buen nivel emocional. Yo necesito como pastor tener un buen nivel emocional. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para sobrellevar los asuntos congregacionales. Porque en las congregaciones, en todas partes, hay conflictos, hay problemas, hay divisiones, hay chismes. ¿O aquí no hay? En todas partes hay. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un enemigo que se opone a la obra de Dios. El enemigo se enoja cuando usted está orando, ayunando por una necesidad. Pero nosotros sabemos que ahí es donde está la victoria, cuando doblamos rodillas, bendecimos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, en todas partes hay conflictos, en todas partes hay detalles. El pastor debe de tener, hermanos, un buen nivel emocional para aconsejar a los jóvenes, para aconsejar a los hermanos, para aconsejar a los matrimonios. Necesitamos tener un buen nivel emocional. Alabamos el nombre del Señor. El pastor también necesita, hermanos, tener salud física para poder ejercer su trabajo ministerial. Oiga, porque si su pastor está enfermo, ¿cómo va a poder atenderles? ¿Cómo si está enfermo? Alabamos a Jesucristo. Entonces, hermano, el pastor necesita también, aparte de atender su trabajo ministerial, necesita atender a su esposa, a sus hijos, a su familia. Él necesita hacer este trabajo porque, oiga, tiene que estar atendiendo también esas áreas, no solamente es la iglesia. Alabamos a Jesús. Amén. Entonces, hermano, por supuesto, ¿verdad? Que gran parte de este trabajo lo soporta la esposa del pastor, porque ella es la ayuda idónea. Un pastor no puede ir a orar por una hermana que vive sola. Tiene que ir su esposa o acompañada de alguien. Sí es. No porque el pastor lleve un sentido de morbo, sino porque nosotros tenemos una nube de testigos y tenemos que guardar nuestro testimonio. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, qué importante es pues entender esto. Pero a veces, hermano, muy pocos hermanos alcanzan a darle el verdadero valor a su pastor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero, hermanos, digo esto porque mucha gente tiene un mal concepto de nosotros, los pastores. Dicen muchos que nosotros somos unos vividores, unos flojos, unos mantenidos. Muchos que no tienen temor de Dios. Pero para los santos y para el Señor, este trabajo no es en vano, porque tiene su recompensa, no solamente en esta tierra, sino allá en los cielos. Nosotros tenemos, hermanos, nos prepara el Señor una vida eterna. Por eso dice que
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Alabamos el nombre de Jesucristo. Mire, vamos a ver ahí Efesios y vamos a dejar el ámbito, ¿verdad? ¿Qué ámbito es el que estamos viendo? Laboral. Vamos a dejar ese ámbito y el ámbito financiero y vamos a ver en el ámbito espiritual. Efesios, vamos a ver, hermanos, ¿qué dice Pablo a esta iglesia? En el capítulo 6, aleluya. Qué rápido corre, hermano, ese aparato. Gloria al Señor. Efesios 6 dice la palabra de Dios en el verso 17. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Alabamos el nombre del Señor. Aquí vamos a ver, hermanos, el trabajo del pastor en el ámbito espiritual. Amén, hermanos. El pastor, hermanos, necesita saber manejar las armas espirituales para poder enfrentar al enemigo. Amén, aleluya. Sí, hermano. El pastor necesita conocer la palabra de Dios para dar razón de la fe que abriga su alma. Se va a encontrar con otras doctrinas. Se va a encontrar con otros hombres o mujeres que van a tratar de desviar su fe, gloria al Señor Jesucristo. Y el pastor necesita, hermanos, en el ámbito espiritual, hermanos, saber que él necesita conocer las armas para que podamos, hermanos, nosotros poder dar razón de esa fe que abriga nuestra alma, gloria al Señor. Por eso dice Pablo: y por mí, verso 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, hermanos. El pastor necesita, los pastores necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios. No para defender nuestra fe, hermanos, no para defender nuestra postura, nuestra creencia, o para tratar de hacer sentir mal a alguien. No, hermanos. Es que nosotros necesitamos conocer, hermanos, conocer la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor, para que no seamos arrastrados por cualquier corriente de error. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, el pastor necesita trabajar en el ámbito espiritual, gloria al Señor Jesucristo. Necesita estar constante, hermanos, en la oración. El pastor necesita estar constante en el ayuno y consagración, velando y en súplica por todos los santos. Aleluya. Yo estoy seguro que cuando su pastor se hinca a orar, dobla sus rodillas, ora por cada uno de ustedes, hermanos. Así es. Dios lo bendiga. Por cada una de sus necesidades, gloria al Señor. Porque eso es el trabajo de nosotros. Los pastores somos encargados de las ovejas, gloria al Señor. Una iglesia sin pastor no es iglesia. Así es. Y los santos sin el pastor tampoco, gloria al Señor. Nos necesitamos unos a los otros
para poder realizar el trabajo para el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, hermanos, que es alcanzar almas para Él. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, dice el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Hermanos, muchas de las veces con nuestra forma de hablar, o una palabra, hermanos, que a lo mejor no lleva una mala intención, puede hacer que una alma ya no regrese a la casa del Señor. Es peligroso, es delicado lo que nosotros hablamos aquí. Por eso cuando alguien pasa y está temblando aquí al frente, yo le concedo la razón, porque yo todavía tiemblo. Y voy para 17 años de pastor, porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Alabamos el nombre del Señor. Jesucristo vive. Entonces, los pastores, los ministros, los diáconos y los santos, hermanos, somos, según Pablo, los mensajeros que vamos a llevarle la nueva de salvación a nuestra familia, a las almas, y le vamos a decir cuán grandes cosas Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que lo que no pudo hacer una institución, que lo que no pudo hacer una dependencia de Alcohólicos Anónimos, que lo que no pudo hacer un centro de rehabilitación, pudo hacerlo el Espíritu Santo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros, hermanos, debemos hablar la verdad. Le digo una cosa, hermanos, yo prefiero tener un pastor que me duerma con sus enseñanzas, hermano, pero que me hable la verdad. Amén. Y no tener un predicador que sea muy elocuente y gritón y fanfarrón y lo que usted quiera, pero que me esté echando mentiras. Así es. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a dejar ese ámbito. ¿Cuál fue el que vimos? El espiritual. Amén. Así de que vamos a ver, hermanos, el último, gloria al Señor Jesucristo, que dijimos que es el ámbito moral. Vamos a invitarlos allá al libro de Isaías, capítulo 49. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos colma de beneficios. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 49 en el verso 4, y vamos a ver este ejemplo de lo cual, hermanos, atravesamos a veces también los pastores en el sentido del ámbito moral. Amén. Dice así, Isaías 49 verso 4: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Alabamos el nombre del Señor. Hermanos, el profeta Isaías, la escritura dice, nos enseña a nosotros que fue el que más habló del Mesías, el que más habló de la venida, anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero pensar, hermanos, que Isaías estaba triste. Isaías, hermanos, estaba turbado. El profeta de Dios estaba desanimado, se sentía solo, se sentía desamparado, estaba desenfocado. Quiero pensar que estaba sin visión espiritual cuando él está mencionando estas palabras, porque son palabras, hermanos, que dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Isaías dijo, por demás he trabajado en vano y sin provecho
y estamos viendo, hermanos, a través de la palabra de Dios, la condición del profeta Isaías en el ámbito moral, bendito el nombre del Señor. Estaba desenfocado, estaba, hermanos, turbado, gloria al Señor Jesucristo. Y también tenemos el ejemplo, hermanos, de Moisés. Moisés también llegó un momento en que se sintió turbado, hermanos. Se sintió solo, bendito el nombre del Señor. Aún su hermano y su hermana lo criticaron, bendito el nombre de Jesucristo. Pero Moisés, hermanos, no se sintió turbado en sus graves enfrentamientos con Faraón. Pero llegó al borde de la desesperación, agobiado por el comportamiento del pueblo de Israel, porque en cierta ocasión querían apedrear a su pastor, bendito el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, aleluya, dice la Escritura que celebraba los azotes recibidos, hermanos, pero la cárcel y las persecuciones que recibía el apóstol Pablo, dice la Escritura, que hacían avivar su apostolado, bendito el nombre de Jesucristo, aleluya, hermanos. Pero los problemas entre los hermanos de la iglesia, hermanos, de cierto modo llegaron a inquietar su espíritu, porque estaban viendo que los hermanos de Galacia se estaban volviendo atrás a judaizar. Problemas que estaban pasando por aquellos grandes hombres de Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas, hermanos, llegaron a inquietar su espíritu, porque Pablo era un misionero que iba de un lugar a otro llevando el evangelio, hermanos, y cuando él predicaba, ahí establecía ancianos y ahí la iglesia florecía, bendito el nombre del Señor Jesucristo, así como está floreciendo aquí con ustedes, bendito el nombre del Señor. Hermanos, quiero decirle que el pastor, nosotros los pastores, los que estamos enfrente de un pueblo, nos enfrentamos a muchos desafíos, hermanos. Como Moisés, hermanos. Así como Moisés, que estaba de cierta manera incomprendido, hermanos, por el pueblo de Israel. A veces nosotros los pastores también nos sentimos incomprendidos. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha sentido incomprendido por su cónyuge, por su hijo, por su esposo, por su esposa. Gloria al Señor. Yo quiero pensar que en más de una ocasión usted se ha sentido incomprendido. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está dispuesto a recibir las críticas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y no solamente las críticas, sino también las persecuciones de los hermanos. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, que todo esto, que todas esas cosas que vienen a nuestra vida, en lugar de desanimarnos, avivan nuestro ministerio. Bendito el nombre de Jesús. Los problemas de la iglesia, hermanos, inquietan nuestro ministerio. Pero déjeme decirle que no estamos solos, que Jesucristo está de nuestra parte, que el Señor de la gloria está con su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y el pastor, hermanos, los pastores atravesamos, ¿verdad?, por estas etapas difíciles de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor siempre va a tener un remanente. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor va a traer a su iglesia aquellos que hemos de ser salvos, porque aún para esto hay número, dijo el apóstol Pablo. Y yo me siento contento y feliz, hermanos, de que este pueblo, gloria al Señor, estén de parte de aquellos que están dispuestos a dar su tiempo, a dar su vida por causa de la obra de Jesucristo. Y estamos felices porque sabemos, hermanos, que el Señor está de parte de nosotros. Bendito el nombre del Señor. En cualquier área, en cualquier lugar, en cualquier situación, hermanos, que nosotros nos encontremos, aleluya, sabemos que Jesucristo no es
no es una alternativa. Jesucristo, hermanos, querida alma, Jesucristo no es una alternativa. Jesucristo es la solución a nuestras necesidades. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así de que yo los invito, hermanos, para que sigamos adelante, unidos, aleluya, en oración, en ayuno, para que la iglesia del Señor siga creciendo, siga unida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, con estas palabras terminamos esta enseñanza, deseando que Dios siga bendiciendo, ¿verdad?, su obra, el ministerio de nuestro hermano Marcos, los ministros, los diáconos, los músicos, los santos, hermanos. Es un trabajo de todos, gloria al Señor. No es un trabajo individual, personal, hermanos, es juntos, unidos, como vamos a obtener la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios les pague. Hermano Marcos, pase, hermano, y usted dirá, ¿verdad?, lo que sigue. Pedimos de sus oraciones, hermanos, por angostura, ¿verdad?, para que Dios nos ayude a seguir adelante. Oren, hermanos, por nosotros. Nosotros lo seguiremos haciendo por ustedes. Que Dios les pague, que Dios les bendiga.